Centro cultural de nuestro municipio, el Palacio de Baena, que muchos de ustedes conocen. Agradecerles puedan compartir pues, en estos momentos, en esta tarde, con nosotros y especialmente con nuestro máximo representante cultural de Sevilla la Nueva, que es José Ángel, con diferencia y que se suma pues, a otros vecinos que cultivan pues el arte, la cultura en diferentes manifestaciones. Y bueno, pues un servidor poco mucho que decir. Es una maravilla tener aquí a José Ángel, y lo sabéis todos, especialmente aquellos que habéis compartido con él el taller de escritura y periódicamente encuentros. Es un privilegio porque José Ángel, ante todo, es una persona que representa la bondad, la gentileza, la humanidad, esos valores que pues, en esta sociedad actual yo creo que tanta falta nos hace. Particularmente, pues yo intenté crecer como José Ángel. Estudié en la Universidad Autónoma, él hizo Historia, un servidor Geografía. Yo me fui 7 meses a estudiar a Francia, él estuvo 7 años. Ya sí que nuestra vida se cultivó a mucho mejor, convirtiéndose en un escritor de referencia en España y Latinoamérica. Y bueno, pues es una persona con una riqueza intelectual encomiable, una persona que tan pronto identifica y representa a esa generación que nacimos en los 70, en ese Madrid animado de los 80 y los 90, que tan pronto nos lleva a esa América colonial del siglo XVI, XVII. Es capaz de llevarnos de la mano aquí en Sevilla la Nueva a esa Grecia riquísima, como una de las primeras manifestaciones culturales históricas. Y ahora, pues dentro de ese viaje permanente que supone tener a José Ángel con nosotros, pues nos lleva a Numancia, nos lleva a Soria, a esa Castilla y a esa Hispania, donde los romanos imponían su poder, y de un modo ágil, dinámico y muy ameno, bueno, pues nos ha escrito su novela El Hispano, que bueno, pues posteriormente ustedes, abriendo el micrófono, tendrán la posibilidad de trasladarles sus preguntas cuando termine su exposición. Y que, José, pues llévanos al año 134 a.C., que somos todo oídos, todo tuyos. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer aquí la presencia de Asensio y de Navino, y también lamento un poco las circunstancias en las que encuentro, pero quiero deciros que estoy muy orgulloso de que mi nombre está asociado a la Biblioteca de Sevilla Nueva, y muy satisfecho de teneros ahí al otro lado de esta pantalla. Entonces, la idea la voy a presentar en hispano. Efectivamente es una novela que recrea el cerco de Numancia, el momento en el que llega Escipión Emiliano, que era entonces el mejor general de Roma, en el año 134, y digamos que pone fin a una guerra larguísima, que había durado 20 años, la guerra de Numancia. Entonces hay que decir, este Escipión Emiliano, una parte, no es el africano, ¿vale? Es el nieto de Escipión el africano, que es aquel, ya sabéis, que venció a Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica. No obstante, lleva su nombre, los romanos eran como nosotros, se llamaban todos iguales, y volvió a ser un general importante. Es alguien que ya había arrasado Cartago en el norte de África, en la Tercera Guerra Púnica, y su siguiente objetivo pues, fue arrasar Numancia. Hay que decir que esa guerra fue una guerra larga. Según Schulten, que era el arqueólogo que mejor ha estudiado el asunto de Numancia, murieron, él dice unos 65.000 romanos, junto con los aliados. Él contabiliza entre unos 150.000, tirando por lo bajo. En 20 años pues son una media de unos 7.500 muertos por año. Es una salvajada, ¿vale?
De hecho, los romanos no querían alistarse, no querían venir a la península ibérica, tan dura era aquella guerra, y bueno, aquello no dejaba, bueno, arrancó con Dovicio, que fue el primer cónsul, digamos, que se acercó hasta Numancia. Ya arrancó mal para Roma. En el año 153 a.C., digamos que los celtíberos se organizaron, montaron un ejército de unos 25.000 hombres, tendieron una emboscada a la legión consular y dejaron ahí, murieron pues, unos 6.000, 7.000 hombres, ¿vale? También murió en el campo de batalla Caro, que era el líder celtíbero, y este novillo, que era el cónsul de Roma, pues se instaló en el pico de Reviegas, cerca de Sofia, y de allí fue el primero que avanzó y el primero que asedió Numancia, ¿vale? Aquello resistieron, es el primer envite, y a partir de ese momento, regularmente, durante 20 años, eran guerras discontinuas y cada primavera aparecían los romanos, desembarcaban, y los romanos tenían esa peculiaridad que nunca se cansaban. llegaban y venían, y en cambio pues, los numantinos cada vez, digamos que la población pues iba reduciendo. Entonces ya para terminar con el asunto, ya Escipión Emiliano había dicho, dice, bueno, Cartago se acabó y ahora este tema de Numancia tiene que acabarse, y decidió hacer una cerca en torno a la ciudad, que la conocemos todos. Entonces claro, la conocemos sin conocerla. Es decir, yo cuando la imagen que tenía de la serie de Numancia era una empalizada entre Asterix. Pero claro, es que no era solo eso. O sea, eso era lo primero que hacían. Eso hacían 2 días. Venían con las estacas, con los postes, y cavaban una faljita de medio metro y montaban aquella empalizada, básicamente, ¿vale? Pero el muro de verdad era 100 metros por detrás, y aquello ya era un muro en condiciones, ¿no? Entonces ese muro llegó a cubrir 9 kilómetros, tenía una fosa delante bien profunda, de altura unos 4 o 5 metros, de ancho unos 3 metros, ¿vale? Y en lo alto de ese muro había una nueva empalizada de madera para protegerse por el camino de Ronda, y detrás había torres de madera, unas torres que eran de 4 alturas, de tal manera que a tercera altura había unas ballestas, ¿vale? Que ya apuntaban, que ya sobresalían por encima del muro, y la última planta pues había una catapulta. Según Schulter, la cifra dice casi 300 torres, con lo cual en 9 kilómetros parecía que cada 30, 40 metros había una de estas torres. Tuvieron que salvar 3 ríos, el Duero, importante, el Manso y el Tera. En definitiva fue una obra de ingeniería salvaje. El Duero en aquella época tenía mucho más caudal que hoy. De hecho intentaron hacer un puente, no lo consiguieron por la violencia, y al final lo cerraron juntando unas vigas de madera que llenaron de pinchos, ¿vale? Las juntaron, las sujetaron con unas sogas a lo largo del ancho que tenía el río, y con el caudal aquello daba vueltas. Y ahí se completó el cerco. Hasta ese momento los numantinos podían salir y entrar por el río y salitollaban. Entonces, bueno, el otro sistema que tenían era cuando llegaban los numantinos y querían salir por un punto, Escipión Emiliano, que llegaba con 60.000 hombres, había un montón de mensajeros que levantaban una bandera roja, una banderita, y entonces eso era la señal de alarma. En cuanto se levantaba la señal de alarma, acudían todos y bloqueaban. Se concentraban en el sitio donde correspondía, donde intentaban atacar los numantinos, y bloqueaban el asunto, ¿no? Entonces, Escipión Emiliano llegó en octubre del año 134 y el asedio se terminó en verano del 133. Duró más de un año. Como sabéis, acabó orando con esta gente. Hay que decir que en Numancia había 8.000 personas, ¿vale? Más o menos. Casi como sería normal. De los cuales la mitad eran guerreros. Quiero decir, al final ya había ido reduciéndose la población año tras año por los enfrentamientos con Roma. Y Escipión Emiliano venía con 60.000 hombres. ¿Por qué?
¿por qué se tomó tanta modestia esta obra para concluir? Bueno, en primer lugar, por la historia que tenían detrás. Sabía que eran guerreros bravos, peligrosos cuando se ponían y no quería guerra. Y luego por desconfianza en sus hombres. O sea, él venía con 4.000 hombres de Roma, luego se encontró con un aluvión de legionarios, pero que ya tenían malos hábitos y no se fiaban su aliado. Es decir, prefirió la seguridad. Como vamos a llegar aquí y acabamos el asunto. Y de alguna manera, pues, esa es la historia que yo recreo, es un poco la realidad. Y por encima de eso, bueno, la novela lo que he procurado es hacer una novela de aventuras. La novela que recuperase un poco el placer de aquellos autores que a mí me engancharon la lectura. Julio Verne, Stevenson, Salgari, novelas Dumas, Los Tres Mosqueteros, La Flecha Negra, La Isla del Tesoro, 20.000 leguas de viaje submarino, todo ese tipo de literatura que es con la que yo crecí, pues quería recuperar un poco la intensidad de la peripecia, ¿no? El gusto por la lectura, el placer de la lectura. Y eso fue un poco digamos, una novela histórica tiene novela y tiene historia. La historia la que hemos contado y la novela, la ficción por encima, es lo que yo he aportado, ¿no? Entonces, me interesaba mucho que fuera una novela de aventuras, me interesaba también que fuera un héroe ibérico, un héroe pues, de la tradición como el Lazarillo, pues, como Faracaín el Aventurero, Curro Jiménez, el Capitán Trueno, Zapato, que me gustaba cuando era chaval. Quizás el último héroe así que ha sido importante en la literatura sea el Capitán Arisque, de Reverte. Un poco en esa línea, ¿no? Entonces, y de ahí sale, bueno, con esos límites, pues construir la novela. El protagonista se llama Iris, es un numantino. La novela se podría haber titulado El numantino, o el arévago, pero bueno, por cuestiones editoriales se estimó que el hispano era más inteligible. Y bueno, pues digamos que es el hijo de Leucón, el jefe de Numancia, y le han expulsado durante un tiempo, en un momento dado de Numancia. Entonces él, después de 10 años de exilio, regresa a su pueblo justo en el momento en el que en uno de los cerros que rodea Numancia empiezan a sentarse los primeros campamentos romanos del Escipión. Y nada, pues eso es el tratamiento, esa es la nueva novela, y que quería absolutamente presentar en esta biblioteca y en Sevilla Nueva. Hace tiempo que teníamos pendiente de esto. Es una pena que se haya dado en estas condiciones, pero bueno, no deja de ser satisfactorio, pese a todo, pues el poder estar aquí y poder compartir este momento con vosotros. Una cosa peculiar, los tiempos que nos han tocado vivir, y bueno, es un poquito todo. Bueno, la papelería, evidentemente, la librería Milano, en Sevilla la Nueva, y que ahora mismo pues, por la página de cualquier librería se puede conseguir. Cada vez funciona mejor. En un momento era solo Amazon la que distribuía, ahora mismo prácticamente todas las librerías distribuyen bien, o sea que os entréis en sus páginas y se puede, es verdad que en estos momentos ir físicamente a librerías, pues bueno, hay que ir a la proximidad, hay que ir a la nuestra, a la Sevilla Nueva, y eso es lo ideal. Y si no, pues tirar por internet que todos sabéis. Bueno, ahora voy a intervenir yo. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Bueno, yo soy Ana, para los que no me conozcáis. Soy concejal aquí en el Ayuntamiento, concejal de Cultura, y yo estoy muy contenta de tener aquí a nuestro alcalde y a José Ángel Mañas, que para mí es un referente, y os doy las gracias también nuevamente por vuestro tiempo, porque ahora mismo es súper valiosísimo. Os agradezco que os hayáis conectado este ratito con nosotros para arropar a nuestro gran escritor, como comentaba Asensio. Y nada, ahora vamos a empezar
las preguntas, por si alguien quiere preguntar algo a José Ángel, pero antes de que comencéis, podéis vosotras y vosotros desactivaros el micro y activarlo, ¿vale? Tenemos aquí a una persona, tenemos a Esther que está coordinando también el sonido. Cuando dejéis de hablar, se acabe el turno, pues se activa el sonido de quien quiera hablar. Y nada, yo voy a hacer una pregunta a José Ángel antes de que comencéis vosotros. José, ¿te ha costado mucho novedar una época que no te corresponde para nada? Dime cómo haces. Yo es que soy todo terreno. A mí me gusta, es que soy omnívoro, me gusta todo. Me gusta todo, me gustan todas las épocas, me gusta todo el género, me gusta la ciencia ficción, me gusta la fantasía, me gusta la novela histórica, me gusta el realismo, es una maldición. En concreto, pues estas novelas no, ¿sabes lo fácil que es? Es que ya está ahí, tienes una historia, entonces tú crees en la historia porque ya sabes lo que sucedió. Entonces eso te da un marco, una estructura que ahí dentro tú construyes tu ficción. Pero claro, ya sabes quién es tus personajes, sabes quién es el Cipriano Emiliano, está Morillo, que era el historiador, que la acompaña. Tienes unos pequeños pinceladas de algunos personajes, Leucón, Retógenes. Retógenes es un personaje histórico que fue quien lideró el grupo de numantinos que salió del cerco en un momento dado, en mitad de la noche, con una escala de madera, con 6 caballos, los subieron y burlaron el cerco. Eso es histórico. Eso está. Entonces, bueno, tienes por una parte, te puede limitar a veces, pero en estos casos también, porque como hay poca documentación, se saben pocas cosas, tú tienes mucho espacio para poder fabular, ¿no? Entonces te apoyas en la documentación que hay, procuras que tu ficción no rompa con lo que sucedió, lo respetas, pero ves por dónde puedes ir metiendo tus añadidos, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otra cosa curiosa, es que tiene muchas descripciones ya hechas, ¿no? O sea, Schulten te describe el muro, pues yo chupo de Schulten, digo, ya tengo esta descripción. Entonces, esos elementos hacen que la novela histórica parece difícil, pero no lo es tanto. O sea, es más difícil el realismo porque tienes que, tú de entrada, describir muchas cosas, por ejemplo, que es una parte más de las cosas más laboriosas de la ficción. Entonces, aquí te encuentras con muchos fragmentos que luego tú tienes que redactar, pero son añadidos y son ayudas, son apoyaturas que uno tiene, ¿no? Y luego digamos que yo siempre funciono igual, es decir, me meto en algo que me apetece descubrir, me apetece investigar sobre Numancia, y cuando ya lo entiendo digo, bueno, pues ahora se lo explico a la gente, ¿no? Es como los docentes, un poco el mismo tipo de... Porque has tenido que explorar para escribir esta novela, pero in situ. Claro, te documentas con lo que hay. Entonces, ¿qué documentación tienes? Pues la historia de Polillo, aunque no desapareció el tramo suyo que cuenta la guerra de Numancia. Cicerón tiene un libro sobre el sueño de Escipión. Appiano es la principal fuente sobre lo que es el cerco, luego vas a los historiadores, lo completas, buscas también ficciones y a lo que vas al sitio. Eso es una cosa bonita, ¿no? Claro, yo mis anteriores novelas históricas, una era sobre Alejandro Magno. Tenía que ir a Grecia, a Egipto, Asia, era complicado. Otra, la conquista de América, no me gusta el Atlántico. Entonces aquí el lujo era, pues uno se va a Soria, pasa que el fallecimiento de Numancia, que lo recomiendo, está muy bien, y bueno, puedes pisar lo que fue los restos de lo que fue la ciudad celtíbera, y puedes ver perfectamente los cerros, además lo marca con una banderita donde Escipión asentaba sus campamentos. Entonces eso es un lujo porque ayuda mucho a ambientar, ayuda mucho la precisión física, ¿no? La precisión geográfica, y luego cuando escribes una novela prestas mucha atención a los detalles y entonces disfrutas mucho más. Claro, si tú vas como turista al yacimiento, bueno, no es piedra, pero claro, yo ya voy diciendo esta escena, claro,
se mete en una casa, cómo es la casa, dónde se colocaría. Todas esas cosas pues te hacen, enriquecen tu percepción de la realidad. Muchas gracias. Pues Ahora, damos paso a nuestros vecinos. Hola, veo la primera página, que es a Chelo, a Pilar, a José Luis, ahí arriba. Hay gente que no conozco, a Tony, eso es. Bueno, ¿qué tal? Os saludo. Aquí parecemos, me recuerda, bueno, que era la referencia, pero vamos, me recuerda la banda de esta... En fin, siento, no es un poco ambiente, volvamos a Numancia, que más que tiene otras connotaciones. Para eso ya tenemos barriga. ¿Vamos ya? Para definirnos. ¿Alguna pregunta de alguien? A ver. ¿Quién se anima? Que le haga así con la manita. A ver. Pilar. Me parece que me toca siempre ser la primera. Ya toca Pilar. Muy bien. Hay que abrir el fuego, como se diría. Oye, en primer lugar, felicidades, querido José Ángel. Casi he acabado la novela. Sabes que a mí me fascina la historia, como creo que a casi todo el mundo. He de felicitar también a Ana, a nuestro muy querido alcalde, que aunque me suelo pelear con él bastante políticamente hablando, después siempre le acabo aplaudiendo. Todo debo decirlo, ¿eh? Entonces, vamos a la novela. La novela yo la encuentro francamente bonita, está muy bien documentada, pero he echado una cosa en falta, José Ángel, y es que para mi gusto tenías que haberle metido más fuerza a los personajes femeninos. Mira que soy Hombre, es verdad que ellos son guerreros fabulosos. No es gratuito. Y está unida. No es gratuito que después la élite realmente del cuerpo de guardia de los futuros emperadores de Roma fuesen justamente los soldados hispanos. ¿Sí? Pero me hubiera gustado, porque la complejidad que yo creo que se ha estudiado poco de lo que es la figura femenina en la península ibérica, en toda Iberia, es alucinante. Porque, por ejemplo, ¿os habéis detenido a pensar las maravillosas esculturas que tenemos de las damas, la dama oferente, la dama de Elche? Sin embargo, de guerreros no tenemos ningún gran guerrero. Algo tiene que haber ahí para que haya maravillosas tallas de mujeres, y además de mujeres con poder. Entonces yo, que me fascina y además que te agradezco la novela, porque es una forma de recuperar nuestra historia, novelada, y tú novelas muy bien. Entonces, mi única crítica es esa. Yo le hubiera metido como personaje de poder a una mujer, o la mujer del jefe, o a una mujer que manda, o algo. Me hubiera gustado. Si llegas a poner eso, te doy el Nobel. Sí, claro. Has mencionado una cosa muy curiosa, y es verdad que, sobre todo en el norte, había una sociedad muy matriarcal. Es decir, algunos cronistas romanos hablan de las cántabras, los cántabros y las cántabras, vamos. Y esta sociedad en la que realmente tienen mucho peso las mujeres. Has mencionado las escrituras y está claro que ahí hay algo que se debe explorar y que se puede explorar y que se acabará explorando. Pero claro, en esta novela, al coger una historia ya hecha, pues te tienes que ceñir. El que sale se llama Betógenes, no hay tu tía, ese es el que se escapa del cerco. Está Escipión Emiliano y Polibio, que están ahí. Bueno, es verdad que se habla de Escipión Emiliano, su mujer tenía mucho carácter, es la madre de la hermana de los Graco que van a revolucionar Roma, que realmente están en un momento muy peculiar ahora mismo, justo al final de la República,
Entonces, ese es un personaje interesante. Y yo luego, dentro del grupo, del lote de personajes alrededor de Idris, pues he intentado potenciar lo que he podido, ¿no? Estaba Aunia, buscaba una historia de amor bonita entre ellos dos, evidentemente es una historia de amor dramática, dadas las circunstancias. Y luego, bueno, pues he jugado con la chica que a mí me gusta, que es Cara, que es la que imaginariamente actúa como un gran estímulo sobre mí. Y bueno, yo he jugado con ellos, pero efectivamente el rol histórico lo tienen los hombres aquí. ¿Qué podría haber hecho? Pues quizás tirar más hacia la fantasía, ¿no? Que es lo que hace Juego de Tronos, lo que hace Vikingos. Cuanto más ficción hay, más puedes darle peso a los personajes femeninos, ¿no? Evidentemente, pasa que la historia tal, de Numancia, tal y como está escrito, pues era complicado. Pero bueno, trabajaré la siguiente ya, cuando el hispano vaya a Roma, le sacaré un puñado de romanas de estas de armas tomar, que nos faltan. Pero bueno, pero es cierto, lo que decimos en todo caso, la sociedad ibérica y en el norte, en concreto, da ese matriarcado debiéramos de explorar. Y yo creo que son los temas pendientes y lo apunto. A la siguiente. Gracias, Pilar. Gracias. A ti. Una cosa curiosa. Se nos une Gami. Hola, Gami, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros qué tal? ¿Encargaste algo? Otra cosa curiosa de esta novela, os voy a... Esto me parece que la está. Que es este libro, que lo cito, y este es el origen de la novela, realmente. Este libro aquí en José Mañán Martínez, no soy yo, es mi padre. Este es un libro que mi padre es ingeniero y él escribió una biografía de Saavedra, Eduardo Saavedra y Moragas. Entonces, Eduardo Saavedra y Moragas era ingeniero de caminos, era arquitecto, era filólogo, era arabista, fue miembro de la Real Academia de Historia, miembro de la Real Academia de Lengua, miembro de la Real Academia de Ciencias, que no sé cómo se llama, ciencias exactas, físicas, tal. Uno de estos personajes alucinantes del siglo XIX, y entre otras cosas fue el primero que descubrió Numancia, donde estaba la Numancia celtíbera, el cerro de Garray, donde estaba él, y hizo las primeras excavaciones. ¿Vale? Lo que pasa es que quedó un poco eclipsado por Adolf Schulte, que fue alemán, y hizo una obra monumental y un estudio monográfico extensivo, absoluto e imprescindible para todo aquel que quiera saber qué es lo que sucedió en Numancia. Entonces, lo curioso de este libro es que mi padre publicó por primera vez nos consiguió de la familia las cartas que se cruzaban Eduardo Saavedra y Schulte. ¿Vale? Eso Schulte escribía, le iba escribiendo, primero pedía autorización, le pedía ayuda y luego le iba poniendo al tanto de cómo avanzaban las excavaciones, ¿no? Entonces, eso hace que, por una parte, yo cuando era chaval, pues, en casa oía hablar de estos señores, de Saavedra, de Numancia, de Schulte, que eran personajes familiares, y por otra parte, pues que es verdad que recientemente pues, me encontré la fotocopia que tenía mi padre de aquellas cartas y me dieron ganas de escribir sobre Numancia, ¿no? Y de ahí arranca un poco la novela. Y luego vino mi editor y él me propuso, él quería, teníamos que ver qué época tratábamos después de conquistar lo imposible, después de América. Él me propuso Roma, me pareció muy bien, Roma siempre atrae, Roma está también de moda, ¿no? Vía las novelas de Posteguillo. Y cuando me dijo Roma, yo dije, tiene que ser Numancia. y bueno, ese es un poco el germen. Entonces, efectivamente, aquí hay mucho barbudo por aquí. Las mujeres tenemos que irlas incorporando. Pero bueno, Ana, yo creo que tu próxima novela, yo creo que ya estoy estudiando, ¿verdad? Me parece muy bien. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Ángel de Saavedra fue duque de Rivas y fue el padre de Vale, ¿tiene una pregunta? Ángel.
Ángel tiene una pregunta. Oye, no sé si puedo hablar yo ahora o no. Sí. Sí, se te escucha, puedes hablar. Ángel, cuando quieras. Tiene que activar el sonido. Tiene el sonido desactivado. Tiene que darle al botón donde aparece un micrófono. Dele al botón del micrófono. ¿Pinchado ahí? Ahí, perfecto. Cuando quiera. Se le ha ido otra vez el sonido. Tiene que volver a pulsar el icono, que aparece un micrófono, para que le podamos escuchar. A ver, ¿me oís ahora? Ahora sí. Vale, pues procuraremos que esto siga. No digo que preguntas sobre el libro realmente no tengo porque todavía no he empezado a leerlo. O sea, yo lo que sí quería, aparte de felicitar a José Ángel por este nuevo parto, es darle las gracias desde el Club de Lectura por el regalo que nos ha hecho de 2 ejemplares, con lo cual y estamos todos de acuerdo en que vamos a empezar a tener un pequeño o grande, ya veremos a dónde llegamos, un gran fondo bibliográfico que sea del Club de Lectura del Palacio de Baena de Sevilla la Nueva, cosa que hemos iniciado gracias a la generosidad de José Ángel. Y por lo demás, suerte, José Ángel, que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Luis. Pues oye, hombre, fue muy bonito, digamos que es verdad que en su momento tuvimos aquella experiencia con el taller de escritura y la verdad es que, bueno, fue precioso que al final aquello se concretó en un libro y que es un buen libro. O sea, el libro de relatos que escribimos, os puedo decir que hicimos una recopilación y quedó muy redondo y quedó muy interesante, ¿no? Entonces la verdad es que yo recuerdo con mucho cariño aquella época y aquella experiencia con vosotros y luego, bueno, pues saber que habéis seguido en el Club de Lectura pues es un motivo de satisfacción, ¿no? Es verdad que tendría que acercarme más, pero bueno, reconozco que últimamente trabajo mucho. Era feo, todo el mundo trabaja mucho. Hoy en día era feo decir eso, ¿vale? Yo creo que es algo universal, ya estamos todos, pero vamos, os he prometido que con Marcé, bueno, con Marcé sí o sí estaré, porque soy un fan fatal de Juan Marcé, entonces ese día estaré. Y nada, pues hombre, ha sido fue algo muy buen recuerdo de aquella época. Bueno chicos, yo soy de los que digo que lo corto, ¿cómo se dice? Lo corto si bueno, lo breve, El bueno todo esto bueno. lo bueno si breve, lo que bueno. Y yo creo que tampoco podemos abusar mucho de la tecnología, y yo creo que es cansino, o sea, es cansado, y que bueno, entonces si estuvieseis aquí podríamos extendernos mucho más, pero bueno, por esta vez yo creo que como experiencia vamos a dejarlo quizás aquí y nada, oye, os agradezco muchísimo que os hayáis conectado y bueno, nos veremos pronto, esto terminará, o sea, estas cosas raras que hacemos ahora, pero bueno, mientras tanto, pues oye, vamos dándole vidilla cibernética al pueblo. Bueno, pues vida cibernética y vida cultural, porque yo ya os anticipo que el año que viene vamos a intentar empezar otra vez con la génesis, con la búsqueda de los orígenes de Sevilla Nueva, con un historiador que nos facilita la Comunidad de Madrid, y también pues en otras manifestaciones con la cultura, ¿no? Ahora vamos a empezar con mucho sentimiento a tallar un árbol que tenemos sequito, un pino aquí en la plaza de Sevilla, en recuerdo a todos los que nos han ayudado tanto y a los que nos han dejado. Y adelante, a seguir leyendo, a seguir instruyendo las almas y a seguir avanzando, que como bien dice nuestro insigne vecino, esto pasará. Así que buen fin de semana y muchas gracias a todos. Muchas gracias.